Cuando el Argo zarpó de Creta, el ánimo de la tripulación pareció aligerarse. Atrás quedaban las pruebas más recientes: el gigante de bronce Talos, las tormentas imprevisibles y el desierto africano que casi los sepultó en la arena. Ya podían presentir el último tramo de su largo viaje hacia Iolcos, la ciudad que Jasón deseaba ver desde que había partido con sus compañeros en busca del vellocino de oro. El sol brillaba sobre la cubierta y el viento era moderado. Cada argonauta se ocupaba de alguna tarea menor, pero en sus gestos se adivinaba la esperanza de que el próximo amarre fuese por fin en el puerto de su tierra. Sin embargo, a media tarde, el cielo comenzó a transformarse. El resplandor del sol se tornó pálido y, en un suspiro, se apagó por completo. No se trataba de la noche habitual, ni siquiera de un eclipse. Era como si se hubiera colocado un manto de oscuridad total, impenetrable, alrededor del Argo. Los argonautas apenas podían distinguirse entre sí, aunque se encontrasen a un paso de distancia. Orfeo, sorprendido, dejó caer la lira, y Atalanta tanteó el arco sin ver las flechas. Cástor y Pólux intercambiaron un murmullo de inquietud, temiendo que esta fuese otra maniobra de dioses contrariados. El silencio del entorno resultaba sobrecogedor. No se escuchaba rumor de olas, ni graznido de gaviotas, ni siquiera el silbido del viento. Durante varios minutos, la tripulación quedó paralizada, sintiendo que el Argo flotaba en un vacío extraño, sin referencias visuales ni sonoras. Jasón, con la mano aferrada a la borda, musitó: ¿Es esto la noche eterna de alguna maldición? Medea, cerca de él, respiró hondo. Jamás había experimentado algo así, ni siquiera cuando practicaba sus artes en los bosques de la Cólquide. Aquella penumbra carecía de sentido, como si hubiese sido arrancada de antes del principio del mundo. Nadie sabía cuánto tiempo transcurrió. Pudo haber sido un instante o varias horas, pues la ausencia de luces les impedía calcular la noche. Los argonautas comenzaron a implorar la protección de distintos dioses, cada uno evocando al que tenía por más cercano. Meleagro pidió a Artemisa una guía, Teseo rogó a Poseidón, Orfeo susurró versos a Apolo, y Jasón entonó una súplica al dios Sol, Helios, pidiendo un rayo de luz. Fue entonces cuando una incipiente llamita surgió en la cubierta, mínima pero suficiente para dejar ver unos pocos metros alrededor. Nadie supo de dónde provenía aquella flama solitaria, que titilaba con un resplandor casi sobrenatural. Parecía suspendida en el aire como una luciérnaga gigante, o como un favor divino concedido a tantas plegarias. «¡Por fin!», exclamó Cástor, que se movió para acercarse al borde del Argo. A lo lejos, difusa tras la penumbra, se distinguía la silueta de una costa. Con la llamita orientándolos, Dacilo movió el timón despacio, y los remeros volvieron a sus puestos, recuperando el pulso de la navegación. Los argonautas se esforzaron en remar con tiento, sin perder la precaria referencia que la pequeña luz les ofrecía. Tras una corta travesía en esa penumbra, sintieron que el barco tocaba un lecho arenoso. Habían llegado a la orilla de una isla desconocida. La oscuridad persistía, pero la sensación de vacío absoluto cedía, pues notaban el suave vaivén de la costa y escuchaban el arrullo de pequeñas olas. Se apresuraron a anclar como pudieron, procurando no perder el tenue fulgor que los guiaba. Con cautela desembarcaron, llevando antorchas y teas que, al encenderse, apenas producían un resplandor opaco, empequeñecido por aquella oscuridad que rodeaba todo. Jasón organizó guardias y dejó al resto buscar un lugar donde pasar la noche. Orfeo, con la lira en una mano y una antorcha en la otra, vigilaba los contornos. A medida que las horas avanzaban, la negrura comenzó a ceder. Primero se hizo un gris difuso en el horizonte, y al fin las sombras se disolvieron en la claridad del alba.
Cuando los argonautas despertaron, parpadeando ante la primera luz del día, descubrieron que el sol volvía a reinar en el cielo y que, efectivamente, habían tocado tierra en una isla fértil y tranquila, cuyas colinas se veían a lo lejos, coronadas de vegetación. Al recapitular lo vivido, apenas podían creer la experiencia de la noche anterior, una oscuridad como el caos primordial. Quizá era la última traba que los dioses querían imponernos, murmuró Atalanta al tiempo que amarraba su arco. Ahora todo parece tan normal que uno pensaría haber soñado. Cástor y Pólux encogieron los hombros, sin saber explicar aquel fenómeno. Medea se limitó a guardar silencio, temiendo que su magia o la de algún dios olvidado hubiera intervenido. Jasón, por su parte, se mostró agradecido de que el Argo y su tripulación hubieran sobrevivido ilesos y ordenó un breve aprovisionamiento en la isla. Los lugareños, a los que describieron como gentiles, ofrecieron agua fresca y algunos frutos. Tras un par de días de reposo y sin mayores altercados, la nave retomó el mar. El Argo, con sus velas henchidas, avanzó por aguas cada vez más familiares. Con la ayuda de vientos favorables y una navegación sin contratiempos, finalmente, luego de tantas lunas y estaciones, los argonautas avistaron las costas de Iolcos. Fue un momento de intensa emoción. Muchos se arrodillaron en la cubierta, recordando los peligros superados, las criaturas vencidas y los aliados inesperados que les habían brindado auxilio. La visión del puerto, con sus muelles de madera y sus embarcaciones pesqueras, les recordó su hogar, el lugar de donde habían partido tiempo atrás, colmados de incertidumbre pero también de ambición. El puerto se alborotó al ver aproximarse un barco con una tripulación tan peculiar y, sobre todo, al percibir el brillo de la piel dorada que llevaban con ellos. La noticia corrió como fuego en el heno. Jasón y sus argonautas regresaban triunfantes con el vellocino de oro. Lo imposible se había hecho realidad. De inmediato, una multitud se congregó en la orilla para presenciar la llegada del barco. Gritos de júbilo y aplausos se elevaron. Algunos pescadores se lanzaron al agua para escoltar la nave los últimos metros, mientras las trompetas resonaban en señal de bienvenida. El desembarco fue apoteósico. Jasón sostuvo en alto la piel del carnero sagrado, cubriendo su hombro con la lana que resplandecía bajo la luz del sol. Los argonautas descendieron, abrazando a familiares y amigos que los creían desaparecidos o muertos en tierras lejanas. Orfeo recibió demandas para que relatara, con su lira, las aventuras vividas. Atalanta, Cástor y Pólux fueron conducidos a una pequeña plaza donde la gente los vitoreaba, y Meleagro y Teseo desaparecieron momentáneamente entre los vítores de la muchedumbre. Aquella jornada, sin duda, marcaría un hito en la historia de Iolcos y resonaría por siglos en la memoria griega. Desde aquel momento, Jasón y sus héroes serían recordados como los artífices de la empresa más audaz jamás emprendida. Pero quedaba una pregunta clave. ¿Cumpliría Pelias la promesa que había hecho al partir de entregar a Jasón el trono si lograba traer el vellocino de oro? Las crónicas ofrecen distintas versiones. Unos afirman que Pelias, temeroso de su sobrino y asombrado ante el éxito, se vio obligado a ceder el trono, dando lugar a un periodo breve de estabilidad en Iolcos. Otros, en cambio, sostienen que Pelias se negó en el último instante, culpando a los dioses o a la intromisión de Medea. Sea como fuere, la leyenda se enreda en matices de intrigas palaciegas y venganzas mágicas que, según se cuenta, sellarían el destino del rey usurpador. Lo que no admite duda es el desenlace de la relación entre Jasón y Medea. El retorno a la vida cotidiana fue, para muchos, un remedio al estrés de la aventura, pero para la unión de la hechicera y el héroe representó un punto de quiebre. Jasón, con su fama y su carácter ambicioso,
terminó desconfiando de las artes de su esposa. Ella, por su parte, resentía el cambio de actitud de un hombre que, en otros tiempos, la había amado y honrado su conocimiento. Dicen que Medea tuvo 2 hijos con Jasón, mas ello no bastó para evitar que el héroe la abandonara más adelante, temiendo, según algunos, las consecuencias de su poder. La versión más aceptada cuenta que, tras un amargo distanciamiento, Jasón partió de nuevo, huyendo de la sombra de la magia de Medea, y ella, dolida, se marchó a Atenas, donde finalmente contrajo matrimonio con el rey Egeo. Los dioses, caprichosos y silenciosos, no intervinieron para enmendar la tragedia que acompañaba a estos nombres ilustres. La mujer más leal y poderosa a la que Jasón hubiera conocido, y el hombre que no había dudado en robar el vellocino del reino de su propio padre. El hilo final de la historia se pierde en el murmullo de los cantores ambulantes y los poemas inacabados de los aedos, pero nadie duda de que la expedición de Largo se convirtió en referencia de heroicidad. Un viaje repleto de dioses, monstruos y prodigios que consagró los nombres de Jasón, Medea, Orfeo, Atalanta, Cástor, Pólux, Teseo y tantos otros. Aunque los avatares de la vida posterior de cada uno estuvieran rodeados de sombras o conflictos, su gesta en pos del vellocino de oro quedaría inscrita en las estrellas que, desde el Olimpo, contemplan a los mortales. Y así concluye esta historia épica, tejida a partir del valor de hombres y mujeres, de la benevolencia o crueldad de los dioses, de los senderos del mar y los encantamientos de la magia antigua. El largo viaje llegó a su fin y el vellocino de oro regresó a Iolcos, tal como se había prometido. Agradecemos a todos quienes siguieron este relato, y en especial a cuantos compartieron con nosotros las vicisitudes de los argonautas, su coraje y sus contradicciones. El narrador, Félix Riaño, Edison Correa, encargado del guión, y David Naranjo, en la edición, os damos las gracias por haber formado parte de esta aventura. Que la memoria de Jasón y sus compañeros permanezca por siempre en la tradición de los héroes antiguos y que, a través de estas palabras, su leyenda continúe inspirando a quienes osen soñar con imposibles.